nombre es Aldrin Federico Alburquerque Sánchez. Estoy en la maestría de Matemáticas para Educadores que se imparte en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Y en este momento voy a hacer un resumen de ejercicios relacionados con la materia Análisis Real 1 que imparte el maestro Juan Toribio Milané. El objetivo general de este trabajo es explicar un resumen de los contenidos aprendidos para el examen final de la materia de Análisis Real 1, impartido magistralmente por el maestro Juan Toribio Milané en la maestría de Matemáticas para Educadores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Pedro de Macorís. El primer ejercicio que vamos a resolver está relacionado con los axiomas de campo de los números reales y establece lo siguiente. Usando los axiomas de campo de los números reales, resolver lo siguiente. Si A pertenece al conjunto de los números reales, demostrar que menos A es igual a A. Esto significa que el opuesto del opuesto de A es A. Para resolver este problema, vamos a aplicar una serie de propiedades que nos conducirán a la solución del mismo. Empezamos con la primera, que establece que A más menos A es igual a 0. Aquí aplicamos la propiedad del opuesto aditivo, que establece que para todo A que pertenece a R, existe al menos un menos A que también pertenece al conjunto de los números reales y es único, tal que A más menos A es igual a menos A más A que es igual a 0. En la segunda propiedad vamos a ver que menos A más menos A es igual a 0. Aquí aplicamos la propiedad reflexiva, en donde A es igual a A para todo A que pertenece al conjunto de los números reales. Continuamos con el desarrollo del problema. Ahora establecemos que si A y B pertenecen a un conjunto B, entonces se puede sustituir al elemento A por el axioma de sustitución. Como 0 es igual a 0, entonces A más menos A es igual a menos A más menos A. O A más menos A es igual a menos A más menos A. Por la propiedad conmutativa que establece que si A, B pertenecen al conjunto de los números reales, entonces A más B es igual a B más A para todo A, B que pertenecen al conjunto de los números reales. A más menos A es igual a menos A más menos A. Aquí decimos que si A, B y C pertenecen al conjunto de los números reales, si A más C es igual a B más C, entonces A es igual a B y B es igual a menos A. Por tanto, demostramos que A es igual a menos A, es decir, que el opuesto del opuesto de A es A. El segundo problema que vamos a desarrollar es el siguiente. Usar el criterio de la razón para determinar la convergencia o divergencia de la siguiente serie. La sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de n dividido por 2 a la n. Vamos a verificar si esta serie es convergente o divergente, de acuerdo al criterio de la razón. Entonces verificamos que cuando decimos que el límite de a su n más 1 dividido por a su n cuando n tiende al infinito, eso nos va a dar un límite. Entonces, si esa L o ese límite es menor que 1, entonces decimos que la serie es convergente. Si L es mayor que 1, entonces la serie es divergente. Si L es igual a 1, entonces no es concluyente. Por tanto, vamos a verificar el desarrollo de este ejercicio. El límite
cuando n tiende al infinito de n más 1 dividido por 2 a la n más 1 dividido por n dividido por 2 a la n. Notemos que aquí está a sub n más 1 y abajo está a sub n. Aquí aplicamos el criterio de la razón. En el segundo caso aquí, entonces multiplicamos los extremos de la división y multiplicamos los medios. Entonces tendríamos el límite cuando n tiende al infinito de 2 a la n multiplicado por n más 1 dividido por n por 2 a la n más 1. En este caso, verificamos que 2 a la n está tanto en el numerador como en el denominador y aquí aplicamos la propiedad cancelativa de la división. Por tanto, aquí en esta parte nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito de n más 1 dividido por 2 a la n. Continuamos con el desarrollo de nuestro segundo ejercicio y aquí notamos lo siguiente. Verificamos que el límite cuando n tiende al infinito de n dividido por 2 por n más el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre 2 veces n. Aquí aplicamos la propiedad distributiva de la división respecto a la suma y también aplicamos las propiedades de los límites con respecto a la suma. Aquí tenemos que n está en el numerador y también n está en el denominador. Aquí aplicamos la propiedad cancelativa con relación a la división y cancelamos n en esta expresión. Nos quedaría el límite cuando n tiende a un infinito de 1 sobre 2 más el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre 2 veces n. Notamos que aquí vamos a sustituir el valor de infinito en cada una de las expresiones. Como en la primera expresión tenemos una constante, se queda igual, la constante. En el segundo término tenemos que tenemos 2 por n y n es un infinito, 2 por infinito sigue siendo infinito. Entonces aplicamos la propiedad de infinito que dice que una constante dividido por un infinito es igual a 0. Entonces tendríamos un medio más 1 sobre infinito es igual a un medio más 0. Y su resultado es un medio. Conclusión. Como el resultado del límite es igual a un medio y un medio es menor que 1, de acuerdo al criterio de la razón, la serie es convergente. Nuestro tercer ejercicio está relacionado con los límites y sus operaciones, el cual indica lo siguiente: evaluar el siguiente límite sin usar la regla del L'Hopital. Es igual al límite de 5x al cuadrado menos 3x más 1 dividido por 3x al cuadrado menos 5 cuando x tiende al infinito. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la x con el mayor grado, que es x al cuadrado. Luego dividimos todos los términos de la expresión, tanto en el numerador como en el denominador, por x al cuadrado. Y por eso podemos ver que podemos dividir en cada parte los términos tanto en el numerador como en el denominador. Entonces nos queda el siguiente resultado. Cancelamos o eliminamos x al cuadrado porque está en la parte del numerador, en la parte del denominador. En la segunda parte nos quedaría menos 3 dividido x más 1 dividido x al cuadrado. Todo eso dividido con 3 menos 5 dividido por x al cuadrado. Y todo eso es el límite cuando x tiende al infinito. O sea, nos queda ese ejercicio. Luego sustituimos el valor del infinito, que en este caso vamos a colocarlo donde quiera que esté la x. Entonces nos quedaría 5 menos 3 sobre infinito
más 1 sobre infinito al cuadrado dividido por 3 menos 5 dividido por infinito al cuadrado. En este caso, infinito al cuadrado seguirá siendo infinito, igualmente que en esta parte del ejercicio. Entonces, utilizamos la regla de los infinitos que dice que toda constante dividido entre infinito es igual a 0. Por tanto, aquí colocamos 5 menos 0 más 0 dividido por 3 menos 0. Y aquí empleamos la propiedad del elemento neutro de la suma, que tenemos entonces 5 menos 0 más 0 es 5. Y 3 menos 0 es igual a 3. Por tanto, el resultado es 5 sobre 3 sin usar la regla del L'Hopital. Continuamos con el desarrollo de nuestro tercer problema. Ahora vamos a evaluarlo usando la regla del L'Hopital. Vamos a recordar la regla del L'Hopital, que es igual al límite cuando x tiende a c de la derivada del numerador dividido por la derivada del denominador. Entonces, aquí tenemos una expresión en el numerador y tenemos otra expresión en el denominador. Aquí tenemos el límite cuando x tiende al infinito y vamos a expresar la derivada del numerador, y aquí vamos a expresar la derivada del denominador. Aquí vamos a aplicar las reglas de derivación ya con las expresiones que ya hemos propuesto en esta parte. La derivada de 5x al cuadrado es 10x. La derivada de menos 3x es menos 3. Y la derivada de 1 es igual a 0 porque 1 es una constante. Esto es dividido por la derivada de 3x al cuadrado es 6x. Y la derivada de menos 5 es 0. Aquí entonces nuestra expresión se reduce a la siguiente expresión, que dice que el límite cuando x tiende al infinito de 10x menos 3 dividido por 6x. Aquí entonces aplicamos propiedades de los límites y también hacemos la propiedad de la resta con relación o respecto a la división, y tenemos que eso es igual al límite cuando x tiende al infinito de 10x dividido por 6x menos el límite cuando x tiende al infinito de 3 dividido por 6x. Continuamos con el desarrollo de nuestro límite utilizando la regla del L'Hopital. En esta parte del ejercicio eliminamos la x porque está tanto en el numerador como en el denominador, y nos quedaría el límite cuando x tiende al infinito de 5 tercios menos el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre 2x. En esta parte sustituimos el valor de x con el infinito, y en esta parte el límite de la constante se mantiene la constante, que es 5 tercios, menos 1 sobre 2 veces el infinito. 2 veces el infinito sigue siendo infinito, por tanto nos quedaría 5 tercios menos 1 sobre infinito. En esta parte del problema aplicamos la propiedad de infinito que dice que una constante dividido entre un infinito es igual a 0. Entonces nos quedaría 5 tercios menos 0, y el resultado finalmente es 5 tercios, utilizando la regla del L'Hopital para el límite que desarrollamos en este ejercicio. En este cuarto ejercicio vamos a utilizar la definición de derivada, en la que dice que la derivada de f de x es igual al límite
cuando el incremento de x tiende a 0 de la función incrementada menos la función dividido por el incremento de x. Vamos a utilizar esta definición de derivada con relación al límite para demostrar la derivada del producto de dos funciones de f de x y de g de x. Podemos verificar en esta parte la derivada con respecto de x del producto de f de x por g de x, que es igual por definición al límite de f de x más el incremento de x por g de x más el incremento de x menos f de x por g de x dividido por el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Y aquí tenemos, utilizando la definición de derivada con respecto al límite, a la derivada del producto de dos funciones derivables. Continuamos con la demostración de la derivada del producto de dos funciones derivables y tenemos lo siguiente: el límite de f x más el incremento de x de g x más el incremento de x menos f x más el incremento de x por g de x más f x más el incremento de x por g de x menos f de x por g de x dividido por el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Notemos cómo en esta parte de la expresión nosotros colocamos menos f x más el incremento de x por g de x más f x más el incremento de x por g de x. Notamos que es la misma expresión pero con signo contrario, es decir, que ahí colocamos un cero conveniente. Continuando con la demostración, y aquí vamos a reagrupar términos y tenemos el límite cuando el incremento de x tiende a 0 y aquí tenemos f x más el incremento de x por g x más el incremento de x menos g de x dividido por el incremento de x más g de x por x más el incremento de x menos f de x dividido por el incremento de x. En esta parte del problema estamos reagrupando términos para nosotros ponerlo con la definición de la fórmula del límite de una derivada. Continuamos aquí. Aquí entonces distribuimos los límites y aplicamos propiedades y tenemos aquí el límite de esta expresión y el límite de esta expresión de esta parte aquí colocado. Aquí notamos que tenemos el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más el incremento de x y aquí tenemos g por x más incremento de x menos g de x dividido por el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces, más el límite de g de x por f más el incremento de x menos f de x dividido por el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Aquí estamos aplicando, como ya dije, las propiedades de los límites. Entonces, aquí desarrollamos el concepto de límite y seguimos distribuyendo límites, así, aplicando propiedades. Y tenemos aquí el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más el incremento de x. Notamos que esta expresión la colocamos de manera independiente para calcular el límite de esta parte por el límite del incremento de x de gx más el incremento de x menos g de x dividido por el incremento de x y como ya dije anteriormente, cuando el incremento de x tiende a 0 más el límite de g de x cuando el incremento de x tiende a 0 por el límite de fx más el incremento de x menos f de x dividido por el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0.
Continuamos con la demostración de la derivada del producto de dos funciones derivables utilizando la definición de derivada con respecto al límite. Y en esta parte notemos cómo hemos sustituido el valor del incremento de x con 0 en esta parte del problema. Entonces, si seguimos hacia aquí, aquí vemos la definición de derivada con respecto al límite, pero en este caso sería de g de x más el límite de g de x cuando el incremento de x tiende a 0 por, aquí tenemos también la definición de derivada, pero de f de x. Entonces, cuando sumamos x más 0, aquí tenemos f de x por el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de g de x más el incremento de x menos g de x dividido por el incremento de x. Esto que está aquí es la definición de derivada de g de x más g de x por el límite de f x más el incremento de x menos f de x dividido por el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Aquí tenemos entonces la definición de derivada de f de x. Entonces, finalmente tenemos que la derivada del producto de dos funciones es igual a f de x, que sería el primer factor, por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primer factor. Y aquí tenemos la fórmula de la derivada del producto de dos funciones derivables utilizando la definición de derivada con respecto al límite. En nuestro quinto ejercicio vamos a encontrar la derivada de la siguiente función. Y es igual a 3 menos 2 veces el seno de x y ese binomio elevado a la 5. En esta parte del problema vamos a analizarlo. Notemos que tenemos aquí una función trigonométrica, tenemos una potencia, tenemos una constante. Y aquí vamos a utilizar varias reglas de derivación. Vamos a utilizar la derivada de una constante, la derivada del seno de x y la derivada también de una potencia. Además, vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de este ejercicio. La derivada de y es igual a 5 por 3 menos 2 veces el seno de x y ese binomio elevada a la 5 menos 1. Aquí empleamos la regla de la potencia. Entonces, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis para emplear la regla de la cadena, que es 3 menos 2 veces el seno de x. La derivada de y es igual a 3 por 3 menos 2 veces el seno de x, ese binomio elevada a la 5 menos 1, que es 4, por la derivada de 3 menos 2 veces la derivada del seno de x. La derivada de y es igual a 5 por 3 menos 2 veces el seno de x, ese binomio elevado a la 4, por la derivada de 3 es 0 porque 3 es una constante, menos 2 veces la derivada del seno, y la derivada del seno de x es el coseno de x. Por tanto, aquí tenemos menos 2 coseno de x. La derivada de y es igual entonces a 5 por 3 menos 2 veces el seno de x, ese binomio elevado a la 4 por menos 2 veces el coseno de x. Menos 2 veces el coseno de x por 5. Entonces, finalmente, la derivada de y es igual a menos 10 coseno de x por 3 menos 2 veces seno de x y ese binomio elevado a la 4. Y aquí tenemos la derivada de la función. Nuestro sexto ejercicio es el siguiente: hallar la derivada de y tomando en cuenta los logaritmos para la función y es igual a f de x. Nuestra función es la siguiente: y es igual a x elevada a la x al cuadrado.
En la primera parte del problema vamos a aplicar propiedades de los logaritmos. Notemos que aquí tenemos el logaritmo de y es igual al logaritmo de x elevado a la x al cuadrado para no alterar la ecuación. Aquí vamos a ver que no vamos a aplicar en esta parte propiedades de los logaritmos. Y aquí tenemos el logaritmo de una potencia. Recordemos que el logaritmo natural de una potencia es igual al exponente por el logaritmo natural de la base. Por tanto, aquí tenemos entonces x al cuadrado, que es el exponente, por el logaritmo natural de x, que es la base. Y en esta parte ya aplicamos propiedades de los logaritmos. Luego de haber aplicado propiedades de los logaritmos en ambas partes de la expresión, ahora nosotros vamos a emplear las reglas de derivación en ambas partes de la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos el logaritmo natural de y ahora decimos que la derivada del logaritmo natural de y es igual a 1 sobre y por y' que se deja expresado y se deja como una derivada implícita, que es igual al primer factor, que es x al cuadrado, por la derivada del segundo factor, que es el logaritmo natural de x, más el logaritmo natural de x por la derivada de x al cuadrado. Aquí aplicamos la derivada del producto de dos funciones. Entonces, aquí tenemos la derivada de y dividido por y, que es igual a x al cuadrado, que es el primer factor, por la derivada del segundo factor, que es el logaritmo natural de x, pero la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más el logaritmo natural de x, que es el segundo factor, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Entonces, y', que es la derivada dividido por y, es igual a x al cuadrado dividido x es igual a x, más 2x por el logaritmo natural de x. La derivada de y es igual a x más 2 veces x por el logaritmo natural de x, y este binomio se multiplica por y porque se despejó, está dividiendo y está de este lado multiplicando de la expresión o de la ecuación. Entonces, aquí tenemos que la derivada de y es igual a x elevado a la x al cuadrado, que es y, por x más 2x logaritmo natural de x, y aquí tenemos la derivada de y tomando en cuenta la función de logaritmo con y es igual a f de x. Nuestro séptimo ejercicio está relacionado con problema de optimización vinculado a las aplicaciones de la derivada. Y aquí vemos que tenemos la máxima área de una ventana Norman. Dice lo siguiente: se construye una ventana Norman al adosar un semicírculo a la parte superior de una ventana rectangular ordinaria, como se puede apreciar en la imagen. Encuentre las dimensiones de una ventana Norman de área máxima si el perímetro total es de 16 pies. Recordemos que una ventana Norman es una ventana con forma de rectángulo y un semicírculo en la parte superior. El diámetro del semicírculo es el ancho del rectángulo. Para la solución de este ejercicio, lo primero que tenemos que establecer es la ecuación de optimización para maximizar el área de la ventana. El área de la ventana Norman es igual al área del rectángulo más el área del semicírculo. Notemos en la imagen que la base es x y la altura es y. El radio sería entonces x sobre 2 del semicírculo. Por tanto, el área sería igual al área del rectángulo, que es x por y, más pi por x sobre 2 elevado al cuadrado dividido 2. Recordemos que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado, pero como tenemos un semicírculo sería pi
por radio al cuadrado dividido 2. Entonces, como el radio es x sobre 2, entonces el radio sería al cuadrado x al cuadrado dividido 4. Entonces el área de la ventana Norman sería igual a x por y más pi por x al cuadrado dividido 8, porque multiplicamos el 4 generado del 2 al cuadrado por el 2, que sería igual a 8. Recordemos que el perímetro de la ventana que estamos solucionando para la máxima área de una ventana Norman es de 16 pies. Entonces decimos que el perímetro de la ventana Norman, que está planteada aquí en la imagen, es igual a x más 2y. Entonces aquí tenemos x, que es la base del rectángulo, y 2y, porque multiplicamos 2 veces la altura del rectángulo, más la longitud de la semicircunferencia, que es igual a 1/2 de 2pi por x sobre 2. Recordemos que x sobre 2 es igual al radio. Entonces, como el perímetro de la ventana es igual a 16, entonces 16 es igual a x más 2y más 2pi por x sobre 4. Aquí multiplicamos 2 por 2 y su resultado aquí es 4. Entonces, en toda esta expresión vamos a dividir por 1/2. Entonces decimos 16 sobre 2 es 8. X sobre 2 se deja expresado. 2y dividido 2 es igual a y, más 2pi x sobre 4. Lo dividimos por 1/2, nos quedaría pi x sobre 4. Por tanto, la expresión se transforma de la siguiente manera. 8 es igual a x sobre 2 más y más pi x sobre 4. Continuamos con el desarrollo de nuestro problema de optimización de aplicaciones de la derivada, y en esta parte del problema vamos a despejar a y. Y es igual a 8 menos x sobre 2 menos pi x dividido 4. En esta parte ya dijimos que despejamos a y. Ahora bien, debemos de encontrar cuáles son los valores que puede tener x, tomando en cuenta la máxima área que puede tener la ventana de Norman. Entonces, si hacemos que y es igual a 0, entonces x debe ser mayor que 0. Y si despejamos aquí el valor de x, entonces podremos decir que x es menor que 32 dividido 2 más pi. Por lo tanto, x debe de ser menor a 6.22. Por lo tanto, el dominio que debe tener x debe ser mayor que 0 y menor que 6.22. Recordemos el área de la ventana Norman, que ya lo expresamos, es igual a x por y más pi por x al cuadrado dividido 8. Vamos a sustituir a y, que es igual a 8, aquí lo vimos, menos x sobre 2 menos pi x dividido 4. Entonces, cuando colocamos el valor de y en esta parte de la ecuación, entonces el área es igual a 8x menos x al cuadrado dividido 2 menos pi x al cuadrado dividido 8. Luego de sustituir el valor de y, donde está aquí x por y, entonces el área de la ventana Norman queda en función de x. Por tanto, el área de la ventana Norman es igual a 8x menos x al cuadrado dividido 2 menos pi por x al cuadrado dividido 8. Entonces, podemos derivar al área de la ventana Norman con respecto a x, que es igual, la derivada de 8x es 8 menos x al cuadrado sobre 2, el 2 está multiplicando, pasa multiplicando por regla de derivación y se reduce a exponente 1,
pero el 2 de factor se va con el 2 del denominador y nos queda x. Menos pi por x al cuadrado sobre 8 que está en el área. Cuando derivamos esa expresión nos quedaría 2pi por x dividido 8. Entonces el 2 del numerador se simplifica con el 8 del denominador y nos quedaría entonces pi x sobre 4. Por tanto, la derivada de a con respecto a x es igual a 8 menos x menos pi x sobre 4. Entonces, si la primera derivada de a con respecto de x es igual a 0, podríamos entonces calcular el valor de x en esta expresión. Y aquí tendríamos nuestro primer número crítico. Y x sería igual a 32 dividido 4 más pi, que es aproximadamente 4.48. Si notamos que la segunda derivada de aquí con respecto de a con respecto de x sería igual, entonces la derivada de 8 es 0. La derivada de menos x sería menos 1 y la derivada de menos pi x sobre 4 sería igual a pi 4. Notemos que ese valor cuando se haga la operación es menor que 0. Por tanto, el número crítico de x es precisamente su valor máximo. Por tanto, podríamos concluir en esta etapa del problema que el máximo valor que puede adquirir x es 32 dividido 4 más pi, que es aproximadamente 4.48, y ese valor está en el dominio que establecimos cuando x era mayor que 0 y menor que 6.22. Luego de haber calculado el valor de x, que es igual a 32 dividido 4 más pi, nosotros también podemos calcular el valor de y. Y y es igual a 8 menos x por 1 medio más pi sobre 4. Entonces y es igual a 8 menos 32 dividido 4 más pi por 1 medio más pi sobre 4. En esta parte de la ecuación sustituimos el valor de x que ya lo hemos calculado. Continuamos con el desarrollo de nuestro ejercicio y aquí tenemos que y es igual a 8 menos 32 dividido por 4 más pi por 2 más pi dividido 4. Y es igual a 8 menos 8 dividido 4 más pi por 2 más pi dividido 1. Aquí lo que hicimos fue que dividimos 32 dividido por 4 y tenemos entonces 8. Entonces y es igual a 8 menos 16 más 8pi dividido por 4 más pi. Hacemos esta operación y tenemos que y es igual a 32 más 8pi menos 16 menos 8pi dividido por 4 más pi. Entonces tenemos 32 menos 16 es igual a 16, más 8pi menos 8pi es igual a 0. Por tanto, y es igual a 16 sobre 4 más pi. La conclusión que podríamos decir aquí es que las dimensiones de una ventana Norman de un área máxima, si el perímetro total es de 16 pies, son las siguientes. X, que es la base del rectángulo, es igual a 32 dividido por 4 más pi, que es aproximadamente 4.48 pies. Y la altura del rectángulo es igual a 16 dividido por 4 más pi, que es aproximadamente 2.24 pies. En nuestro octavo ejercicio vamos a usar la definición de derivada para f de x igual a la raíz cuadrada de x para x mayor que 0. Lo primero que tenemos es que colocar la fórmula de la derivada por definición. Entonces tenemos la derivada de f de x es igual al límite de f de x más el incremento de x menos f de x dividido por el incremento de x
cuando el incremento de x tiende a 0. Como nuestra función es la raíz cuadrada de x, colocamos aquí el límite de la raíz cuadrada de x más el incremento de x menos la raíz cuadrada de x dividido por el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Aquí aplicamos la definición de derivada en nuestra función para f de x igual a la raíz cuadrada de x con x mayor que 0. En esta parte del ejercicio colocamos la expresión y lo multiplicamos por un 1 conveniente. Entonces tendríamos el límite de la raíz cuadrada de x más el incremento de x menos la raíz cuadrada de x dividido por el incremento de x, y esto lo vamos a multiplicar por la siguiente expresión: la raíz cuadrada de x más el incremento de x más la raíz cuadrada de x dividido por la raíz cuadrada de x más el incremento de x más la raíz cuadrada de x, y cuando el incremento de x tiende a 0. Noten que tenemos la misma expresión del numerador, pero aquí con esta parte con el signo cambiado. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahora? Bueno, que ahora vamos a hacer una factorización por diferencia de cuadrados. Y aquí tenemos el límite de la raíz cuadrada de x más el incremento de x elevado al cuadrado menos la raíz cuadrada de x también elevado al cuadrado dividido por el incremento de x por la raíz cuadrada de x más el incremento de x más la raíz cuadrada de x cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces, luego tenemos aquí la cancelación de la raíz cuadrada con el exponente 2. Y tenemos aquí el límite de esta expresión. Cancelamos la raíz cuadrada con el exponente 2. Luego de cancelar la raíz cuadrada con el exponente 2, nos queda que esto es igual al límite de x más el incremento de x menos x dividido por el incremento de x por la raíz cuadrada de x más el incremento de x más la raíz cuadrada de x cuando el incremento de x tiende a 0. Aquí vemos que tenemos a x con signo positivo y con signo negativo, y como están sumando, entonces la eliminamos y nos queda el límite del incremento de x dividido por el incremento de x por la raíz cuadrada de x más incremento de x más la raíz cuadrada de x cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces, de ese resultado nos queda que el incremento de x está en el numerador y también está en el denominador. Lo eliminamos y nos queda el límite de 1 dividido por la raíz cuadrada de x más el incremento de x más la raíz cuadrada de x cuando el incremento de x tiende a 0. En esta parte aquí aplicamos las propiedades de los límites y sustituimos el valor del incremento de x por 0 y tenemos entonces 1 dividido por la raíz cuadrada de x más 0 más la raíz cuadrada de x. Notamos que x más 0 es igual a x. Por tanto, podríamos concluir que la función igual a la raíz cuadrada de x, su derivada es igual a 1 dividido 2 veces la raíz cuadrada de x. La frase de motivación que vamos a socializar para este proyecto es de Paulo Freire, quien fue un filósofo y educador brasileño. La frase expresa de la siguiente manera: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Esta frase plantea que la educación es un proceso que puede cambiar las mentes
y por tanto las acciones de las personas. La educación favorece el desarrollo integral de las personas, es decir, el desarrollo de sus habilidades, destrezas, conocimientos, valores, aptitudes, comportamientos y formas de ver el mundo. Los recursos en la que nos apoyamos para el desarrollo de los ejercicios presentados en este proyecto son los siguientes: la plataforma digital de YouTube, la herramienta de PowerPoint y el canal de YouTube Faustinianos, que es un canal educativo creado por el maestro Juan Toribio Milané como un gran aporte a la educación enfocado en el maravilloso mundo del saber, de las matemáticas y la física. Nosotros recomendamos a todo aquel que quiera aprender y fortalecer sus conocimientos en las áreas del saber que ya mencionamos a seguir este canal y suscribirse. Para la realización de este trabajo, nosotros consultamos los libros de texto que detallaremos a continuación. Introducción al análisis matemático de una variable, de la editorial Limusa, y el libro de cálculo de la editorial McGraw-Hill. Estos libros fueron esenciales para la realización y la ejecución de los problemas que se presentaron a lo largo de este trabajo. Nosotros recomendamos a todo aquel que quiera seguir fortaleciendo y profundizando en el área de las matemáticas a adquirir estos textos para que pueda seguir profundizando aún más estos temas, y lo puede adquirir de manera física en cualquier tienda o en cualquier plataforma digital como Amazon. Quiero agradecer a Dios Todopoderoso porque sin Él nada es posible. Quiero también agradecer a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por facilitar toda la plataforma disponible para que se desarrolle esta maestría en el recinto San Pedro de Macorís. Además, quiero agradecer al Instituto Nacional de Formación Magisterial y también quiero agradecer al maestro Juan Toribio Milané por poner todo su empeño y su esfuerzo para que nosotros podamos seguir aprendiendo y fortaleciendo en este maravilloso mundo del saber que son las matemáticas.